Olá, muito buenas tardes. Continuamos con estas pequeñas cápsulas de apoyo a las ciberclases en la era del COVID para las secciones de Derecho Romano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hoy les voy a hablar de las etapas de desarrollo de Roma, las etapas históricas, o sea, la periodización política y también de la periodización jurídica. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que hablar de la historia de Roma y en particular de la historia del derecho romano implica precisar las diferentes etapas por las que atraviesa la civilización latina desde sus remotos orígenes hasta sus últimos días. Para tratar este tema, é usual, e eu vou seguir este procedimento, dividir a história de Roma, a história política constitucional de Roma, em duas grandes vias paralelas. Por um lado, a periodização política, como já lo dijimos, e por outro lado, a periodização do direito romano. Desde el punto de vista de la periodización política de Roma, la división tradicional, y no voy a salir de ella, es entre monarquía, república o imperio. Tenemos entonces así tres grandes períodos fulcrales, de los cuales es necesario detallar algunos elementos, en particular su cronología y sus grandes características taxonómicas. La monarquía romana se entiende por un periodo que al mismo tiempo es legendario y al mismo tiempo es histórico. Período que va del 754 ao 753 a.C., o sea, de la fundación de la urbs Cóndita, hasta la caída del trono de Tarquinio el Soberbio en el 509 o 510 a.C. Corresponde a este período llamado monarquía las épocas más remotas de la historia de Roma. Y como ya lo dijimos, es una época más o menos mítica que se inicia con la fundación de la urbe en el Septimontio, o sea, en las 7 colinas de Lacio, y se caracteriza por la oscuridad de su historia política y social. Sin embargo, algunos autores bastante tardios com relação a esta época, em particular Titus Líbios, nos han dejado fuentes que podemos trabalhar e que usamos abundantemente quando hablamos de este período. Podemos dizer, então, a partir da leitura destes autores latinos, que a cidade, a urbs Cóndita, está limitada por suas próprias muralhas e deve enfrentar-se permanentemente a las agresiones de seus vecinos mais avançados e poderosos no plano militar, como são, por exemplo, os etruscos. Durante este período, a pirâmide política e social está encabeçada por el Rex, el rei, e por uma metade da população a que chamamos los patricios e que tiene el control del poder político, controlando un órgano consultivo que es el Senato. La pirámide política y social, encabezada entonces por el rey y por los patricios, da origen a toda una serie de normas de carácter oral. Estamos num período de ius non scriptum e que são interpretadas por um colégio muito importante sacerdotal, que é o Colégio de los Pontífices de Júpiter. Este período culmina com um período revolucionário sobre o qual temos mais interrogantes que respostas, em que o Senado toma o controle e deixa de existir esta figura primordial que é o rei, Rex, já que culmina, digamos assim, com o assassinato do último rei de origem etrusca, Tarquinio el Soberbio, en el año 510, que dando origen al año de transición a la República, que culmina en el 509 a.C. La segunda etapa desta história política de Roma
es ese periodo fundamental. Para mí, quizás, es el periodo más importante de la historia de Roma, la República. Esa República que sirvió como lejano modelo para las revoluciones, tanto la revolución estadounidense en su independencia, como para la revolución francesa, y también antes destas dos para a Revolução Inglesa Protestante del siglo XVII. Esta república, entonces, es un largo periodo que se va a extender desde el 510 a.C., más o menos hasta el 27 a.C. Este 27 a.C. Es, digamos así, el punto en que vemos la ascensión al poder como único detentor del poder de Octavio Augusto, el heredero de Julio César. Este periodo que llamamos la res pública, o sea, el periodo de los asuntos públicos, de la cosa pública, se examinará detenidamente en las clases síncronas por su importancia formativa en el campo constitucional y jurídico de Roma, y por ser también, no lo olvidemos, el periodo de expansión militar y territorial de Roma por excelencia. Sin embargo, hay que distinguir al interior de la República dos grandes subperiodos. El primero, de la fundación hasta el 218 a.C., o sea, en plena Segunda Guerra Púnica, y el segundo periodo, del 218 hasta la batalla de Actium, en el 27 a.C. A su vez, con la llegada de Octavio Augusto al poder, vamos a ver iniciar el tercero grande periodo de la historia política de Roma, el que llamamos el Imperio. Este periodo se alarga desde el 27 a.C. Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, hasta la caída de Roma en el 476. Y normalmente los historiadores de Roma suelen dividir este periodo en dos subetapas. Por un lado, una primera etapa que llamamos el Principado. El Principado que, grosso modo, situamos entre el 27 a.C. y el 235 después de Cristo. O sea, desde la batalla de Actium y el inicio del poder personal e individual de Augusto, hasta la muerte del último de los severos, el emperador Alejandro. Durante este periodo se guardan las formas republicanas, pero despojadas de sustancia. Es decir, durante esta etapa, Augusto, por ejemplo, nunca tuvo el título oficial de emperador. El primero que accede a esta dignidad es su sucesor y sobrino Tiberio. Durante esta etapa, formalmente el Senado sigue conduciendo el proceso político, aunque en la práctica se limita a ratificar los edictos del príncipe, o sea, del príncipes senatos, o sea, del emperador. Y hay una segunda etapa que llamamos el dominado, o sea, desde el 235 después de Cristo hasta el 337 después de Cristo, o sea, desde el último severo hasta la muerte de Constantino el Grande, observamos un cambio conceptual en la noción e idea del gobierno y del imperio. Durante esta segunda subetapa, el imperio adopta algunas de las formas políticas orientales, es decir, el emperador es revestido de atributos absolutos, es el autócrata, el dominus, y el Senado y los demás órganos dejan de tener un papel activo en la política para pasar a ser cuerpos de representación simbólica y o consultivo en el mejor de los casos. La corte imperial adopta las costumbres del Oriente y el emperador asume un papel divino o sagrado. Por eso asume, de hecho ya lo había hecho a la muerte de Augusto, pero aquí con toda la claridad
se asume el culto imperial como sendo el culto central de las formas cívicas y políticas del imperio. Curiosamente, es um período repleto de intrigas e complotes que acabam com a vida de muitos imperadores de maneira violenta a maior parte das vezes, mas também é um grande período de grandes refundadoras, como serão os imperadores da dinastia de los Antoninos. Pero para allá destas duas grandes divisões, temos que incluir dois pequenos subperíodos ao interior, digamos assim, da última fase da existência do Império. Por um lado, o que chamamos o Vago Império, que não é exatamente o mesmo que o dominado, aunque muitos autores tendem, digamos assim, a confundir os dois términos. O Vago Império lo podemos situar entre el 337 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. O sea, desde la muerte de Constantino hasta la conquista de Roma por los bárbaros y deposición del último emperador de Occidente, ese adolescente tan trágico, que es Rómulo Augustulus. Por um lado, este período se caracteriza por uma fragmentação operativa do poder imperial. São frequentes os casos de vários imperadores simultâneos ou de la existência de imperadores e césares adjuntos, de modo a assegurar a sucessão e o controle regional direto.